Ya entrando en cosas un poco más prácticas, tenemos que hablar de este señor, Denis Papin, francés, estudió medicina, se fue a París, porque él era de un pueblo interior, y en París trabajó con un gran científico y físico, con Christian Huygens. Dicho sea de paso, es el descubridor de los anillos de Saturno, es el científico que propuso la teoría ondulatoria de la luz, teoría que después Newton refutaría con su concepción corpuscular. Y trabajó en su laboratorio como asistente de Huygens. Pero había un problema. Papin era hugonote, es decir, protestante. Y en la Francia católica de Luis XIV, el Rey Sol, las cosas empezaban a ser un poco espesas para los protestantes. Su antecesor, el primer Borbón, Enrique IV, había promulgado el Edicto de Nantes de tolerancia religiosa, que por muchos años funcionó en Francia, de manera que no tenían problema. El propio Enrique había sido hugonote y se convirtió entre comillas, para poder ceñir la corona de Francia, ¿no? Pero entonces Papin consideró que era saludable tomarse unas vacaciones y se fue a Londres. Ahí en Londres tuvo oportunidad de relacionarse y trabajar junto con Robert Boyle, que estaba estudiando en ese momento las relaciones físicas y matemáticas de los gases. Estaba estudiando lo que después terminó siendo el enunciado de la ley de los gases perfectos, ¿sí? Las relaciones entre presiones, temperaturas, volúmenes en los gases, la famosa ley de Boyle-Mariotte, salió de allí. Trabajó con Robert Hooke, fue amigo, Papin fue muy amigo de Leibniz, el gran filósofo y científico, inventor, con paternidad compartida y discutida con Newton del cálculo infinitesimal, entre otras cosas. Es decir, Papin se movió en un ambiente realmente importante, en un ambiente de gente de mucha valía. En 1680, Papin inventó algo que todas las amas de casa, no sé, ahora está un poco en desuso, pero conocen muy bien, que es la olla a presión. Y no solo eso, inventó la válvula de seguridad también, para que la olla no estallara. Y lo hizo en sus estudios para lograr, que terminaron con la obtención de lo que se conoció hasta hace 25 o 30 años por cola de carpintero. La famosa cola de carpintero, que todo el mundo por cientos de años ha utilizado para carpintería y mueblería, es extraída de huesos de animales a través de un proceso que se hace en este aparato y que descubrió Papin. Es decir, de un plumazo inventó la olla a presión, la válvula de seguridad y la cola de carpintero. No está mal. Papin ya empezaba a ser conocido, lo llamaron primero en Italia, después se fue a Alemania, llamado por rector de una universidad donde estuvo trabajando, y allí propuso, y esto en realidad Papin no fue un hombre práctico que hacía las cosas, él en realidad era un investigador que estudiaba teóricamente y proponía los problemas, pero no hacía aparatos, pero propuso esto, que es un dispositivo para elevar agua mediante el uso del calor, del fuego. Este dispositivo fue previsto para elevar agua, que entraba por acá, a una cierta altura, mediante el uso del vapor. Esto es una caldera. Vamos a tratar de no hacer cosas muy técnicas, pero hay algunas cosas básicas que me parece interesante poder comentar un poquito. Entonces, en esta caldera, que tiene su válvula de seguridad, fíjense, cuando la presión, acá hay fuego, cuando el vapor que se forma acá tiene una presión excesiva, empuja este pistoncito que está contenido por esta pesa y se libera para que no estalle la caldera. Esto es importante. El vapor pasa por aquí
y aquí hace presión, este pistoncito que está acá baja y este agua que hay por acá sube. Aquí no se alcanza a ver, está un poco oscuro, pero hay una valvulita que permite que el agua suba pero no baje. ¿Alcanzan a ver acá hay una valvulita, digamos. Acá hay una válvula que no permite que el agua salga para arriba y sí para abajo, y acá al revés. Entonces, cuando se forma el vapor acá, esto se llena todo de vapor y este agua que estaba acá se va para arriba. Después, esta válvula se cierra y deja de entrar vapor. Y el vapor acá adentro se condensa. Cuando se condensa disminuye el volumen, porque el vapor tiene una propiedad fantástica, el agua. Si nosotros tomamos 1 litro de agua y lo transformamos en vapor, a la misma presión, ¿saben qué volumen ocupa ese vapor? ¿Cuántos litros podrá ocupar? 1700, más o menos. Es decir, que a la inversa, si tenemos 1700 litros de vapor y lo transformamos en agua, se vuelve a la inversa y sobra espacio, tenemos vacío. Por lo tanto, la condensación del vapor produce vacío. Eso es fantástico, es una propiedad que justamente permitió el origen del motor a vapor, como vamos a ir viendo. Entonces, si ahora cerramos el paso de vapor, permitimos que esto se condense, acá se produce vacío y las presiones hacen que este pistón vuelva a subir y empiece a aspirar agua. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica en el exterior de esto empuja el agua y lo hace subir. Por lo tanto, permitiendo que esto se llene de vapor y se transforme en agua nuevamente, se condense, este pistón sube y baja y hace que el agua vaya subiendo. Esa fue la idea de este hombre. Es más, él propuso usar este sistema para elevar el agua y una vez que estaba arriba dejarla caer sobre, esta es una parte, no sé si alcanzan a ver estos canalones acá, esto es una gran rueda. Entonces el agua que cae acá hacía girar esa rueda. Un primer invento para lograr, partiendo del fuego, en última instancia la energía, porque la energía no se crea, se transforma pero siempre de algún lado sale. La energía del fuego, a través del vapor y todo este mecanismo, hace subir el agua y el agua hace girar la rueda. Esto fue una idea de este hombre. Pero esta idea todavía fue más o menos teórica, pero lo que no fue tan teórico es esta experiencia. Esto sí lo hizo. Esto lo hizo prácticamente Papin. Y acá es donde ya empezamos a ver cosas que nos van a ir sirviendo un poco más. Aquí Papin puso un cilindro cerrado aquí abajo con un pistón aquí adentro. Y esta barra que sale arriba y que se puede trabar con esto es una traba para que no vuelva a bajar. ¿Qué hizo? Puso agua aquí adentro y la calentó. Primero puso agua y luego hizo bajar el pistón, el aire escapa por este tubito que hay acá y permite que el pistón baje hasta tocar la superficie del agua. Cuando el agua se calienta, produce vapor, y es lo que acabamos de ver recién. Enorme cantidad, enorme volumen de vapor. Como no tiene los 1700 litros por cada litro que había, entonces lo que hace es juntar presión. No tiene volumen, aumenta la presión. Y esta presión empuja esto para arriba. Una vez que estaba arriba, él lo trababa con esto y esperaba a que se condensara el agua porque se enfriaba. Papin no utilizó ningún método especial para forzar la condensación, pero cuando se enfría, el agua se condensa. Cuando se condensaba, se creaba vacío. Y al largar esto, creaba una gran fuerza y él podía enganchar de aquí algo y tiraba, movía una pesa. Esto fue una especie de juguete en realidad, porque él mismo no lo vio como algo práctico, pero de todas maneras el principio que hay atrás de este juguete fue muy importante. Y no solo hizo esto, sino que además, entre sus papeles, Papin dejó escrito lo que había hecho. Y este es más o menos el texto que él dejó. Y acá está clarísimo lo que acabamos de decir. Es decir, esa experiencia quedó documentada por el propio autor. Después de esto, y ahí es donde realmente, no sé, Papin en Alemania se dedicó a construir un botecito, supongo que sería una cosa muy pequeña, con un motor movido, realmente no se sabe cómo fue, no sé por qué, pero un motor movido por el vapor
¿Qué variante de esto habrá hecho? No se sabe exactamente, pero sí que tenía algunas ruedas que hacían mover esa nave. Y el proyecto de Papen fue el de remontar a través de todos los cursos de agua del norte de Alemania y del río Wesen, salir por el puerto de Bremen, Bremerhaven, y cruzar el Canal de la Mancha hasta Inglaterra. Y aparentemente logró hacer la primera etapa, y la primera noche que llegó a un lugar y paró para hacer noche, los boteros del lugar le quemaron la nave porque no querían competencia, tenían miedo, problema sindical, tenían miedo de lo que podía pasar con ese invento que los iba a dejar sin trabajo, quemaron la nave. No se sabe mucho más, se sabe que después se volvió a radicar en Londres y después falleció alrededor de 1713, 14, una cosa así. Es lo que sabemos de este hombre, que realmente fue extraordinario. Porque esto que dejó es la semilla para todo lo que va a ir viniendo después. Casi contemporáneo, porque nacieron y fallecieron los dos con 2 o 3 años de diferencia, nada más. Aparece en Inglaterra la figura del capitán Savery, tenía grado militar este hombre, y este hombre también se puso a trabajar en el tema del vapor en una forma muy parecida a lo que había hecho Papen, pero con un sentido mucho más práctico, porque Savery vivió en el sur de Inglaterra. Si ustedes tienen una idea, Inglaterra es una especie de triángulo, en el sur y abajo y a la izquierda, es decir, en el sur de Inglaterra, hacia el lado del Atlántico, está toda la zona de Cornish, de Penzance, donde están todas las minas en Inglaterra, minas de carbón, de cobre, de estaño. Y el gran problema de esas minas, que casi todas están ubicadas muy cerca de la costa, es que en las galerías subterráneas se producen enormes filtraciones de agua. Cuando se va un poquito abajo, buscando seguir las vetas del mineral, hay agua y no se puede trabajar. Eso limita. Y ese fue un problema enorme. Ese problema se había ido resolviendo a lo largo del tiempo, más o menos, con algunos recursos. Generalmente se usaban unas cadenas con baldes que podían, con una rueda arriba y una abajo, esta cadena tenía baldes que podían sacar el agua a la superficie. Todo este mecanismo se movilizaba a través de un caballo girando sobre un eje vertical, una ronda así el caballo, y con un sistema de engranajes se activaba la cadena y se podía sacar el agua, algo muy incómodo, engorroso. Toda la tarea relacionada con esto siempre estaba a cargo de chicos, criaturas que manejaban. De manera que el problema del agua en las minas realmente no estaba resuelto en Inglaterra. Y este señor se propuso o encontró la forma de resolverlo a través de este dispositivo. Y esto sí es la primera máquina que realmente funcionó y que se vendió, y no solo eso, sino que, como vamos a ver, tuvo una gran difusión en su momento. Primero vamos a ver un poco, muy rápidamente, qué es esto y cómo funciona. Es más o menos lo mismo que acabamos de ver recién. Nosotros tenemos aquí una caldera, aquí se genera vapor, ven que acá hay calor, fuego, se genera vapor. Aquí hay un recipiente que está unido a este caño baja aquí, acá tiene una válvula y aquí arriba hay otra. Las dos válvulas permiten que el líquido pase hacia arriba y no lo permiten hacia abajo. Permiten el paso en sentido ascendente, nada más. Entonces, si abrimos esta válvula, todo esto se llena de vapor. La presión que ejerce este vapor levanta el líquido por el caño aquí arriba. Cuando esto está lleno de vapor, esta válvula se cierra y se enfría este recipiente, con lo cual se produce un vacío. La presión atmosférica empuja el líquido acá y lo hace subir. Esto de la presión atmosférica, aquí Savery utilizó el principio que había descubierto no hacía mucho Torricelli,
Evangelista Torricelli en Italia había descubierto qué es esto de la presión atmosférica y cómo existe. Torricelli tomó una especie de tubo de ensayo, pero de 1 metro de largo, lo llenó de mercurio, lo dio vuelta y lo puso también sobre una batea con mercurio. Entonces uno dice, bueno, todo el mercurio que hay adentro se cae. No, se cayó hasta cierto punto y ahí se estabiliza. Y él comprobó, o dedujo, que no bajaba más porque en el resto de la superficie del mercurio hay algo, que es lo que llamamos presión atmosférica, que está ejerciendo una fuerza. Entonces, dedujo también que esa fuerza era compensada por el peso de 76 centímetros de mercurio. Si en vez de mercurio ustedes hacen la misma experiencia con agua, como el agua es más liviana que el mercurio, van a necesitar una columna más alta, de más o menos unos 10 metros de altura. Entonces, la presión atmosférica puede, empujando sobre la superficie del líquido, hacer subir el líquido, siempre que arriba no haya una contrapresión, es decir, que tengamos vacío. Lo puede hacer subir 10 metros, no más. Entonces, por más que ustedes chupen, si alguno quiere o le interesa batir el Guinness de los récords en una bombilla, la bombilla más larga del mundo, no la haga de más de 10 metros, porque por más que chupe, no va a tomar mate. A menos que presurice la calabaza, por supuesto, ¿no? Es decir, ese principio de la presión y que el vacío puede hacer subir una columna de agua, le permitió a Sebre diseñar este aparato y hacer subir el agua por acá. Este es el principio. El aparato práctico que diseñó es una cosa como esta, donde él lo perfeccionó, porque nosotros acá tenemos un precalentador, él toma agua del agua que sale por acá, la utiliza para llenar la caldera, aquí está la caldera, y aquí en lugar de uno puso 2 recipientes. Porque con este sistema, fíjense, cuando el vapor está empujando el agua sube, y cuando el vapor se está condensando no pasa nada. Entonces utilizó 2 sistemas que trabajan alternadamente. Mientras uno se está llenando de vapor, el otro está produciendo condensación. Mientras uno está empujando agua por aquí, el otro la está recibiendo desde abajo. De manera que en el caño final siempre hay una salida de agua. Esta fue la máquina del capitán Sebre. Y este hombre no solo inventó esto, sino que además de ser muy ingenioso, fue un publicista fantástico. Entonces, este señor lo convenció, o lo presentó su máquina ante el rey de Inglaterra, Guillermo III, y lo entusiasmó. Guillermo III quedó tan entusiasmado con esto que le dio a este señor el derecho a fabricar y vender esta máquina durante 14 años. Negocio fantástico. Y en esta campaña que hizo, porque realmente hizo negocio, vendió muchas de estas máquinas, lo primero que hizo es escribir un libro. Y ese libro está disponible en internet, hay una versión facsimilar. El libro, y de ahí también la máquina, se llama The Miner's Friend, el amigo del minero. Y ahí describe el funcionamiento de estas máquinas. Y por cierto, es un libro muy optimista. Por ejemplo, él sostiene en el libro que es una máquina, desde luego, estupenda, muy fácil de manejar. Él dice que un chico de 13, 14 años en media hora puede aprender a manejar la máquina. Ahora, eso tengamos en cuenta que para manejar esto hay que manejar todas las válvulas en un ciclo que se repite más o menos entre 3 y 4 veces por minuto, ese es el ritmo de la máquina, que además tiene que cuidar que la caldera tenga agua suficiente, que el fuego esté permanentemente funcionando, de lo cual la conclusión lógica que uno saca es que los chicos en Inglaterra eran geniales, realmente espectaculares, porque o sea que hemos degradado la juventud desde aquel entonces. Fíjense, esto es más o menos cómo era una de estas máquinas instalada en la mina. Aquí, en mitad de altura, porque sabemos que aquí abajo no puede haber más de 10 metros. Si hay más de 10 metros, el agua no va a llegar. Entonces, en un socavón aquí a un costado, estaba instalada la máquina. En ese ambiente, que esto acá parece muy prolijito y todo, pero uno imagina que esto es un socavón en una gruta, temperaturas terribles, porque las temperaturas en sí son muy altas dentro de las galerías, y encima hay una caldera funcionando.
el problema de que estas máquinas, esas calderas y esa tecnología era muy primitiva en ese entonces. No existían todos los recursos y los conocimientos técnicos que hay hoy en día. Por lo tanto, no se podían hacer cosas que soportaran grandes presiones. Por lo tanto, las temperaturas, las presiones que se podían lograr eran bajas. A veces, la gente que manejaba estas cosas forzaba, para obtener un poco más de rendimiento, forzaba las calderas y ocurrieron muchos accidentes y murió mucha gente con esto. Lamentablemente, la historia del vapor registra muchos percances por explosiones y por problemas. Simplemente a altas temperaturas, las calderas, que además tenían uniones y demás hechas en cobre y soldadas con soldadura blanda, una soldadura que a muy bajas temperaturas se funde. Entonces no se pueden pasar ni las presiones ni las temperaturas, porque van juntas las dos cosas, están relacionadas. Entonces, todo eso llevaba a todos estos problemas que están acá, de manera que en la práctica, para desagotar minas, si bien se vendieron máquinas de estas, no fueron tantas como originalmente se pensaba que podían ser. Sin embargo, hay que reconocer que estas máquinas se fabricaron, incluso después de que muriera el inventor, en 1715, uno de los industriales que había empezado con esta técnica alcanzó a vender 7 o 8 máquinas más. La primera fue instalada en San Petersburgo, en los jardines del zar Pedro I, Pedro el Grande, para elevar el agua y alimentar las fuentes de los jardines. Una máquina que elevaba 10 metros el agua por aspiración, es decir, la máquina estaba 10 metros por arriba de la superficie del agua y elevaba 3 metros más. ¿Sí? Para eso andaba bien. Paulatinamente, con el tiempo, estas máquinas cada vez más se fueron utilizando para este recurso que está acá. Elevar el agua por aspiración, muy poco por elevación, por presión del vapor. Y este agua, volcarla sobre una rueda, acá se ve en perspectiva, en vista de frente, esto es una gran rueda con cajoncitos donde caía el agua para lograr un movimiento mecánico. Es decir, esta máquina, contrariamente a para lo que se proyectó, que fue para desagotar minas, donde tuvo una aplicación relativamente restringida. Además, otro problema es que no se podía usar en todas las minas porque en muchas hay gases explosivos, las formaciones de grisú y demás sabemos que no permiten prender fuego. Entonces, se utilizaba como motor para hacer esta aplicación que tenemos acá.